Buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este lugar, a esta congregación. A los que nos ven a través de las redes sociales también les damos la bienvenida. Les enviamos un caluroso abrazo de parte de esta Iglesia Cristiana Berea a Colman. Vamos a comenzar con nuestro sermón de hoy, que lleva por título Crecimiento Integral. Y estará basado en Lucas 2:52. Ese es nuestro texto base. Lucas 2:52. Vamos a dar lectura. Lucas 2:52. Dice la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, para conocer cada día más y más las profundidades de tu sabiduría. Yo te pido el día de hoy que seas tú con cada uno de mis hermanos, ayudando a quitar todo estorbo, todas aquellas cosas que pudieran interferir entre tu palabra y nuestros pensamientos, que seas tú quitándolas para que podamos de alguna manera absorber este conocimiento y poder crecer de una manera integral, como lo estamos llevando en este sermón. Que tú nos ayudes, Padre, y te pido que me des la sabiduría para expresarme de una manera correcta, para que yo sea un instrumento en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que yo estaba meditando en este pasaje y fue un pasaje que me confrontó fuertemente. Entonces, yo pensaba que si el crecimiento de una persona físicamente no es integral, pues imagínense ustedes que un pie nos creciera más que otro. ¿Cómo podríamos caminar? Pues cojeando, ¿no? O que nuestro pie creciera de una dimensión, uno fuera del 30 y otro fuera del 5. Pues no encontraríamos calzado para ponernos. O que nuestro brazo fuera más largo que otro, o nuestra mano, una más pequeñita y una más grande, o sea, sería una desproporción. Bueno, de esa manera, muchos cristianos, muchos creyentes crecen de esa manera, de una manera desproporcionada. Y es lo que vamos a ver a través de este sermón. Por ejemplo, hay cristianos que se llenan de mucho conocimiento y se hacen cabezones. Pero de vivencia, de práctica, no hay evidencia. Hay otras personas que tienen mucho amor, mucha compasión por las personas, pero de conocimiento de la verdad están, digamos que en doctrinas engañosas, de demonios, o que nacen en el corazón de los hombres. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy, que vamos a empezar a ver en este texto que nos dice, ¿no? Nos habla este texto de Lucas 2:52, está situado en el contexto cuando Jesús tiene aproximadamente 12 años. 12 años, sus padres lo llevan al templo y ahí en el templo cuando ellos ya parten del templo, porque van a festejar o a celebrar la Pascua, su primera Pascua de Jesús, se tenía la idea que no se ponen de acuerdo bien si era a los 12 o a los 13 años, cuando una persona, un hombre judío, un hombre que se convertía ya como en hombre, ¿no? De un niño que pasaba a hombre, entre los 12 y los 13. Algunos dicen que a los 12, otros que a los 13, pero esa es la idea. Entonces sus padres lo llevan al templo, pues para que él ya se presente como un hombre. Y ya entonces empieza a cumplir esa ley que él tenía que visitar el templo 3 veces al año. Pero bueno, ese es el contexto en el que está. Y entonces dice el versículo que leímos, 52, que Jesús crecía. Y aquí vamos a ver 4 áreas de crecimiento de Jesús. Eso es lo que yo voy a compartir con ustedes. 4 áreas de crecimiento, pero que en Jesús eran de una manera integral.
Y como les expliqué hace rato, que en algunos de nosotros estamos desbalanceados, porque muchas veces no hemos puesto atención y entonces nos dedicamos solamente a cierta área de nuestra vida y descuidamos otros aspectos. Y entonces andamos por la vida, andamos cojos, nos está faltando algo. Pero entonces la idea es que el día de hoy pongamos atención para que, si en alguna área de las que vamos a mencionar estamos fallando, podamos nosotros rectificar. Amén. Bueno, fíjense que crecer tiene que ver con avanzar, con ir hacia adelante, con ser mejores hijos de Dios cada día. Eso es la idea de crecer o de crecimiento. Y el crecimiento de Jesús, pues fue en todas las áreas de una manera equilibrada. Y así cada uno de nosotros tendríamos que estar creciendo de esa manera equilibrada. Un árbol, por ejemplo. Un árbol, sabemos que para que un árbol crezca frondoso y dé buen fruto, hay ciertos aspectos que tenemos que cuidar. Por ejemplo, la tierra. Tiene que estar plantado en una buena tierra que le proporcione buenos nutrientes a ese árbol para que crezca. Pero también el agua es importante, porque si le falta el agua, pues entonces ¿qué pasa? Se seca, se detiene su crecimiento. Ya sea, el crecimiento se puede detener por falta de agua o por falta de nutrientes en un árbol, ¿no? De la misma manera en nosotros, el crecimiento se puede detener por ciertos factores. Por ejemplo, en una casa donde nosotros somos creyentes y donde están la mayoría de personas que no son creyentes, hay pleitos, hay celos, hay contiendas, toda clase de cosas que atentan contra el crecimiento. Y entonces, por más que uno quiera crecer, pues termina uno arrastrado muchas veces por la corriente, ¿no? Por lo que los demás hacen. Y entonces uno termina desanimado diciendo, ¿para qué me esfuerzo? Si siempre es lo mismo. Sí, pleitos con mi hermano, que porque se puso mi camisa, bueno, que hasta porque me miró. Ya resulta que hasta por eso a veces salen los pleitos. Y todo eso va repercutiendo y va deteniendo nuestro crecimiento. Entonces, el primer punto que vamos a ver, o la primera área de crecimiento, es en estatura. Porque dice que Jesús crecía en estatura. Ahí hay Biblias, tomen si quieren. ¿Sí? Okay. Bueno, Jesús crecía en estatura. Esta área, bueno, tiene que ver con la edad, con los años, ¿cierto? La estatura, pues vamos conforme va pasando los años, pues nosotros crecemos y al momento que vamos creciendo, pues se espera que también vayamos madurando, ¿cierto? Eso es lo que se espera. Pero ¿saben qué? La realidad es otra. Hay personas que tienen muchos años y no han madurado aún. Todavía siguen con pensamientos, con actitudes de niños. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en estos puntos y que crezcamos de la manera correcta, conforme nuestra edad. Yo escuchaba decir antes a algunas personas y decían, no, es que yo soy más grande que tú. Yo era joven, yo tenía 15, 16, 17 años y de repente platicaba con personas y me decían, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, joven? Yo tengo 40, yo tengo 50 años, yo he corrido la vida, la he observado, tú no sabes nada, me decían. Ellos se ponían en una situación o en una postura de muy maduros. Pero yo luego los veía su comportamiento, sus contestaciones, su imprudencia. Y yo decía, pues parece un niño, ¿no? O sea, no tiene una madurez de la que él me está hablando. Y entonces comprendí que la madurez en muchas personas no tiene que ver con la edad, sino con la capacidad de esa persona de entender en qué nivel se encuentra, de la capacidad de cómo reacciona ante los conflictos, si es prudente, si nada más habla por hablar, o si piensa las cosas antes de hacerlas, o si es capaz de aceptar la corrección, si es capaz
de darse cuenta de sus errores y reconocerlos. Con eso tiene que ver la madurez en las personas. Fíjense que me gustaría que me acompañaran a leer un texto. Es Primera de Corintios 13, versículo 11, donde vamos a sentar esta idea que el apóstol Pablo nos deja aquí registrada, pues para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos de alguna manera aprender cómo es la vida, ¿no? Como Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice así el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. En este texto dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, cuando éramos niños, pues hacíamos cosas de niños. No éramos responsables, no nos comprometíamos, pero ahora tenemos que ser responsables y tenemos que comprometernos con Dios. Como personas adultas, bueno, los que somos adultos, los niños, pues también tienen que ir pensando en esa idea y entonces dejar las cosas que eran de niño. ¿No? Sí, tenemos que dejarlas. Entonces, nosotros podemos ver todavía en la actualidad personas que actúan como niños. ¿Ustedes conocen a alguien en su entorno que digan, esta persona actúa como un niño? Bueno, quizás no, quizás sí, no lo sé. Dentro de este mismo punto que nos habla de que Jesús crecía en estatura, que tiene que ver con los años, con la edad, también tiene que involucrarse el cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo. Porque nosotros somos templo de Dios, ¿cierto? Somos templo de Dios. ¿Y qué pasa si alguno destruye el templo de Dios? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios y tenemos que cuidar nuestra alimentación. Por eso les decía que a mí me confrontó esta palabra fuerte, porque muchas veces no hemos cuidado nuestra alimentación. Tanto alimento chatarra que tenemos a nuestro alrededor, maruchas, papitas, refrescos, hamburguesas, esa comida rápida que rápido vete a traer una hamburguesa o vete a traer unas quesadillas, que no nos nutre, que no es nutritiva. Y luego llegamos a cierta edad y ahí vienen las afectaciones, pero que por nuestra misma imprudencia cometimos. Cuando somos jóvenes no nos afecta nada, porque el cuerpo es nuevo, pero ya cuando estamos llegando a cierta edad empezamos con los achaques, que ya se me acumuló el ácido úrico, que ya me duele la ciática, cosas que van con la edad, que son parte de todo, ¿no? Pero que si nosotros nos cuidamos desde la juventud, entonces vamos a llegar a una vejez, bueno, con la ayuda de Dios, de una mejor manera. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que podemos ver en este punto. Luego, tenemos la siguiente área de crecimiento, que es en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. Eso se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento que nosotros adquirimos, ¿no? Entonces, crecer en sabiduría tiene que ver con el crecimiento en el conocimiento de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. O sea, el conocimiento de la Biblia tiene que ver con esto. Porque dijo Jesús a los judíos, yo sé que ustedes tienen celo de Dios. O sea, eran celosos de las cosas de Dios. Dice, pero no tienen conocimiento conforme a ciencia. Es decir, que conocen la palabra, pero la conocen de una manera equivocada. Y a veces toman textos o tomamos textos y los tomamos fuera de su contexto
y hacemos un pretexto. Y no se trata de eso. Se trata de tener un conocimiento verdadero de la Escritura. No lo que yo creo, no lo que yo pienso que dice, sino lo que en realidad el Espíritu de Dios quiso decir a través de estos santos hombres que fueron inspirados para revelarnos su palabra. Y eso es lo que tenemos que meditar en eso. Si las cosas que yo estoy aprendiendo son verdaderas y tienen su origen en las Sagradas Escrituras, o si las cosas que yo sé tienen origen en pensamientos de hombres, en doctrinas ajenas a las Escrituras, yo tengo que corroborar eso. Esa es mi responsabilidad como cristiano, como creyente. Estar fundamentado en la verdad revelada en las Sagradas Escrituras y no movernos de ahí. Y al meditar en esto, entonces podemos ver que nuestro crecimiento puede ser bueno. Pero fíjense que muchas veces nos equivocamos. Agarramos y empezamos a adquirir conocimiento, pero ¿saben qué? Con la finalidad para ganar el debate, para mostrar que soy más conocedor que tú de las Escrituras. ¿Creen que eso sea correcto? Eso no es correcto. Eso no es correcto. El conocimiento de la verdad tiene que ser motivado con la intención de llevarlo a la práctica, de practicar lo que aprendemos, de enseñarlo a otras personas, de motivar a otras personas por medio de nuestro testimonio. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el contexto que estamos de Lucas capítulo 2, en el versículo 40. Fíjense lo que dice. Dice que el niño crecía y se fortalecía. En Lucas capítulo 2, ahí donde estábamos, en el versículo 40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Está hablando de Jesús. Conforme crecía, se llenaba de sabiduría. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo se llenaba de sabiduría? Bueno, avancemos hasta el versículo 46, perdón. Versículo 46. Ahí es cuando sus padres, cuando José y María se fueron y él se quedó en el templo. Y entonces dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Jesús estaba en el templo, se quedó 3 días y estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Fíjense lo que estaba haciendo Jesús. Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Oyéndoles. ¿Y saben qué estaba haciendo? Preguntándoles. Nosotros tenemos una clase con el pastor Nicolás los sábados, donde nosotros nos sentamos a través de la plataforma de Meet, y entonces tenemos esa clase, y entonces escuchamos lo que él nos enseña, y de las cosas que no entendemos, pues le preguntamos, y de esa manera crecemos en conocimiento, porque él tiene mucho más experiencia que nosotros en cuestión de fe. Y entonces Jesús hacía lo mismo con aquellos, porque Jesús no lo sabía, bueno, no, como hombre, pues no conocía todas las instrucciones, tuvo que ser instruido. Y ahí es donde entraron y cumplieron un papel muy específico sus padres en el desarrollo de Jesús. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que es responsabilidad de los padres instruir a los niños o a nuestros hijos en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la Escritura. Nosotros tenemos que instruir al niño en su camino para que cuando él sea grande, pues tenga esa instrucción de parte de Dios. ¿Qué nos dice en toda la Escritura? Podemos ver, ¿no? Deuteronomio 6, por ejemplo, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es Deuteronomio 6, del 6 al 7. No lo busquen, yo se los leo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es nuestra obligación como padres. Ahora, hemos fallado
Hemos fallado en esta instrucción, porque muchas veces queremos que la escuela les enseñe o queremos que otras personas les instruyan, cuando esa es nuestra responsabilidad. Fíjense que por eso vemos en la juventud, hoy en día, la juventud está, pero los jóvenes están, pero completamente perdidos. No todos, pero una gran mayoría de jóvenes están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque no tuvieron una instrucción desde pequeños, porque no se les instruyó en las escrituras desde pequeños. Fíjense que en segunda de Timoteo, capítulo 3, y en el versículo 15, ahí nos habla acerca del joven Timoteo. Timoteo sabemos que era un discípulo de Pablo. O sea que Pablo instruyó a Timoteo, y dice en segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El joven Timoteo desde la niñez conocía las escrituras. ¿Y saben por qué las conocía? Porque su madre y su abuela lo habían instruido en ese camino. Le habían enseñado las sagradas escrituras. ¿Y nosotros, nuestros niños, qué estamos haciendo ahí? Esa es nuestra obligación como padres. Es un llamado a los que son padres a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Porque por medio de las escrituras se pueden hacer sabios para la salvación. Entonces, ¿será importante que nuestros hijos conozcan la escritura? ¿La Biblia? Sí. Pero no nada más ellos, también nosotros. Nosotros, en lo personal, yo no tuve la fortuna de tener unos padres que me instruyeran en el camino del Señor. Ya nosotros aprendimos de las cosas de Dios a los 35, por ahí así. Imagínense 35 años perdidos en el mundo, sin instrucción, sin esperanza, vagando de aquí para allá, llevado como la ola del mar es llevada de un lugar a otro. Ahora que hemos conocido la escritura, bueno, pretendemos caminar en esa dirección que nos marca Dios. Pero los que son instruidos desde pequeños tienen mucho mayor ventaja, porque tienen la ventaja de no desviarse, sino de caminar derechos. Entonces ahí está la exhortación a los padres y a los hijos también a caminar en el camino, en las sendas del Señor. Ahora, otra área que vamos a ver es en gracia con Dios. Jesús crecía en gracia con Dios. Esto quiere decir, pues, el favor, la influencia de Dios sobre el corazón del hombre. Esa influencia que Dios ejerce en el corazón del hombre. Dice Efesios capítulo 2 que estábamos muertos, ¿cierto? En nuestros pecados y en nuestros delitos. Es decir, que espiritualmente nosotros estábamos muertos. No teníamos una relación con Dios. Alejados. Y por su amor y por su gracia y por su misericordia, Dios nos rescató y nos hace ahora tener, o nos da la oportunidad de tener ahora una vida espiritual. Ahora estamos vivos para Dios, espiritualmente hablando, porque físicamente siempre hemos estado vivos, pero ahora espiritualmente tenemos que vivir la vida de tal manera que todas nuestras acciones, que todo lo que nosotros hagamos sea agradable a Dios. Amén. Que nosotros podamos acercarnos a Dios para buscar su dirección, su fortaleza, su paz, buscar la llenura del Espíritu día a día, para que tomándonos de su mano no nos extraviemos. Que Él sea quien dirija nuestra vida y que podamos tener con Él una comunión de tal manera que su favor esté en nuestra vida. De tal manera que cuando queramos tomar una decisión, sea Dios el que nos diga, esta es la correcta. Ese es el favor de Dios en tu vida. Tener el favor de Dios, que tú puedas contar con esa guía, con esa dirección de un Padre amoroso, que no se equivoca porque conoce todas las cosas.
y nos da dirección como un arquero. Dios para nosotros es como un arquero, que nosotros somos una flecha y Él agarra el arco y nos pone la dirección correcta y nos lanza. Así es Dios para nosotros. Y así tenemos que ser nosotros para nuestros hijos también, dándoles dirección. Bueno, en esa vida, en esa gracia que Dios dice, pues es importante, porque muchas veces nosotros hemos buscado el favor de los hombres. A veces queremos ser amigo de fulano de tal, porque tiene cierta influencia en el gobierno, o aquella persona que trabaja en un cargo, o porque tiene dinero, y queremos hacernos esas amistades, buscando el favor de ellos. Pero ¿qué es más importante? ¿El favor del hombre o el favor de Dios? El favor de Dios. Fíjense qué dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Si me acompañan ahí, le damos lectura y podemos ver qué es lo que Pablo buscaba, si el favor del hombre o el favor de Dios. Y dice así, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién tratas de agradar tú? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, obviamente. Cuando venimos a este lugar, ¿a quién venimos a adorar? ¿O a quién vienes a adorar? ¿O con quién vienes a quedar bien? Con Dios. Esa tiene que ser, tus ojos tienen que estar en Dios. Amén. Dice Proverbios 3, Proverbios en el capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, ¿cierto? Y en tu corazón guarda mis mandamientos. O sea que nos exhorta a guardar los mandamientos en el corazón, es decir, en nuestra mente. Guardar los mandamientos de Dios en nuestra mente. Y nos dice que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad, que las atemos a nuestro cuello, que las escribamos en la tabla de nuestro corazón y que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Haciendo qué cosas encuentro la gracia de Dios? Guardando los mandamientos de Dios en mi mente, en mi corazón, amando la misericordia y amando la verdad de su palabra. Haciendo estas cosas, yo entonces, o Dios me va a mirar con agrado y me va a dar su favor. Y no nada más el favor de Él, porque hay otro aspecto en la vida de Jesús que dice que también tenía gracia con los hombres. Gracia con los hombres. Fíjense que tenemos que vivir de tal forma que nuestro testimonio sea un impacto positivo a nuestro entorno, a las personas que nos rodean, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar. Porque fíjense que yo he conocido personas que luego me dicen, soy cristiano, y les ves un genio que dices, oye, ¿qué pasó? ¡Qué barbaridad!, ¿no? No te transmiten armonía, no te transmiten paz. Y nosotros podemos ver a Jesús, que era un hombre compasivo, que era un hombre empático con las necesidades de los demás, que él veía al cojo, al ciego, al necesitado, y él se compadecía de ellos. Él se encontró con una mujer pecadora un día que la iban a apedrear y no le dijo, ah, sí, porque anduviste de adúltera, por eso te pasó eso. No. Él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ve y no peques más, pero con ese amor, con ese corazón pastoral.
Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces nosotros tenemos un dedo acusador. Seguramente has de haber hecho algo, por eso estás así. Seguramente no encuentras trabajo porque algo has de haber hecho. Así a veces, no es así. Tenemos que ser compasivos, tenemos que mostrar amor. Como les decía al principio, a veces nos llenamos de tanto conocimiento, pero no tenemos amor por las personas. Alguien viene y nos dice, no, y se muestra luego que no tenemos amor, que no tenemos empatía, que no somos capaces de ponernos en el lugar de aquella persona, como si nosotros fuésemos perfectos, pero no lo somos. Tenemos que entender eso y tenemos que aprender de la persona de Jesús todos estos aspectos para que nuestro crecimiento sea integral, como les dije, es decir, equilibrado, proporcionado, que en cada área de nuestra vida estemos creciendo, porque si no entonces vamos a andar así, o cabezones de conocimiento, llenos de conocimiento, pero carentes de amor. Y el apóstol Pablo dijo, aunque yo hablase lenguas angelicales y tuviera todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena nada más. Mis palabras son huecas, son vacías, porque no tengo un testimonio de vida, porque no me respalda una vida que diga, sí, verdaderamente, este hombre vive conforme a como Dios le agrada. Y tenemos que ser hombres de ese testimonio, tenemos que crecer y tenemos que impactar esta perversa sociedad, en esta generación en la que nos ha tocado vivir, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Nosotros, dijo Jesús en Mateo, si me acompañan ahí, 5, Mateo 5 del 14 al 16, nos dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús, Mateo 5 del 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente a tu alrededor pueda ver esa luz que hay en ti, pero no vaya a ser que tu luz sea tinieblas. Porque ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que ven en nosotros? Entonces, estos aspectos tienen que estar equilibrados. No podemos hablar un mensaje y nuestra vida transmite otro. ¿Sí se va entendiendo? Cómo estos aspectos tienen que estar en perfecta armonía, en crecimiento, de una manera equilibrada, equitativa. En conclusión, para terminar, voy a preguntar, ¿tú estás creciendo? No me contestes. ¿En estas 4 áreas estás creciendo? ¿O tienes falta de algún nutriente en tu vida? ¿O tienes algún obstáculo? ¿O te falta el agua tal vez? Porque el agua que riega nuestra vida, para que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento viene de Dios. El agua que riega nuestra vida es la palabra de Dios. Así como la lluvia viene y riega toda la tierra y crecen las plantas, así la palabra de Dios que sale de su boca no volverá atrás vacía. Siempre irá a cumplir el propósito para el cual fue enviada, que es que nosotros crezcamos, que nosotros seamos mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores familiares. Esa es la intención y esa es la exhortación de esta mañana, a que crezcamos de una forma equilibrada, que nosotros podamos ayudar a otros a crecer también. Es importante, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándonos en amor. Que podamos crecer para edificarnos en amor. Todos. Amén. Así que esforcémonos en el conocimiento de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Cultivemos nuestra relación personal con Dios, que no se enfríe. Vivamos nuestra fe con los hermanos de tal manera que seamos agradables a Dios y que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Y que Dios ponga en cada uno de nosotros hambre por su palabra, un deseo intenso de buscarle cada día, para que por el alimento de su palabra demos ese crecimiento, ese fruto tan necesario en nuestra vida. Yo confío en Dios que Él nos ayudará si nosotros le pedimos ayuda. Dice Santiago, ¿no tienes? Porque no pides. Pidámosle a Dios con fe, pero pidamos de una manera correcta. Señor, ayúdame a crecer en amor. Señor, ayúdame a crecer en fe. Señor, ayúdame a crecer en misericordia. Señor, ayúdame a crecer en compasión. Señor, ayúdame a crecer en tu palabra, en el conocimiento de la verdad. Señor, ayúdame a cuidar mi cuerpo, porque si me enfermo, ¿para qué te voy a servir todo enfermo? Y luego me van a decir, ese es el poder de tu Dios. Bueno, pero que va a ser, digamos, si uno se enferma porque pues la genética o le toca, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Que es una enfermedad pues que es en la genética, pues esa no puedes hacer nada contra ella. Y así nos toca, en mi familia está, si nos toca, pues bueno, ya la recibimos con agrado también, porque dice Santiago que en las tribulaciones nos gocemos. Entonces hay que recibir con agrado y con gusto. Pero si es por causa de nuestra desobediencia, porque nos vamos cada 8 días a la barbacoa, a los taquitos y las carnitas y nos saturamos de grasa y luego nos enfermamos, pues entonces ya sería por nuestra irresponsabilidad, ¿no? Entonces, que no sea por eso. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro servicio y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido, Señor, entender que nuestro crecimiento tiene que ser integral de una manera equilibrada, Señor. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a madurar de tal manera que se pueda ver en nosotros ese crecimiento, Señor, en todas estas áreas de nuestra vida, que podamos crecer en sabiduría, que podamos crecer en gracia contigo, Señor, en gracia con los hombres, así como crecemos físicamente, Señor, que también proporcionalmente crezcamos en estas áreas, Señor, para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues nos despedimos de la transmisión, de los que nos ven a través de las plataformas digitales. Les enviamos un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga, a los que se conectaron, a los que van a ver el mensaje después también, Dios les bendiga y Dios les dé sabiduría para aplicar esta palabra a sus vidas. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.